Buen día, estudiante. Vamos a continuar con el tema de reacciones químicas, las cuales las representamos mediante ecuaciones químicas, y estas las habíamos dividido en tres grupos. El primer grupo, de acuerdo a la transformación de la materia. El segundo grupo, de acuerdo al nivel energético. Y el tercer grupo, que fue el último que revisamos, su clasificación de acuerdo a las transferencias de partículas. Entre ellas tenemos la de precipitación, la de redox o oxidación-reducción y la de ácido-base. Como le había indicado en la última clase, en este grupo solo vamos a revisar las reacciones de oxidación-reducción. Entonces, ya habíamos revisado también las reacciones de oxidación y reducción. Entonces, vamos a hacer una comparación para recordar lo que es la oxidación y la reducción. Ahí tenemos nuestro cuadro comparativo, oxidación, reducción. En la oxidación hay pérdida de electrones, en la reducción hay ganancia de electrones. Observen todo lo contrario, ¿no? En la oxidación hay ganancia de oxígeno, en la reducción hay pérdida de oxígeno. En la oxidación hay pérdida de hidrógeno, en la reducción hay ganancia de hidrógeno. En la oxidación tenemos pérdida de energía, en la reducción tenemos ganancia de energía. Entonces, nuestro cuadro comparativo nos indica que entre la oxidación y reducción se establece una relación. Mientras la una gana, la otra pierde. Y si la una pierde, la otra gana. El tema de la clase de hoy es balanceo o ajuste de ecuaciones químicas. Una vez que nosotros ya aprendemos a reconocerlas, nos toca ahora balancearlas o ajustar las ecuaciones químicas. Observen el siguiente ejemplo. Tenemos hidrógeno más cloro produce cloruro de hidrógeno. Esta es una representación de una ecuación química balanceada, donde nos indica que hay dos átomos de hidrógeno y dos de cloro en el reactivo, y lo mismo ocurre en el producto, dos átomos de hidrógeno y dos de cloro. Es decir, que la ecuación se encuentra balanceada. Como destreza tenemos demostrar la importancia de las ecuaciones químicas sobre la base de la identificación de las relaciones existentes entre reactivos y productos y de la descripción de su correcta representación y de su proceso de balanceo. ¿Qué nos indica esta destreza? Que nosotros tenemos que aprender a escribirlas correctamente, tanto sus reactivos y productos, y al final tenemos que balancearlas. Observen la siguiente imagen. Tenemos el ejemplo del aluminio más el oxígeno para formar óxido de aluminio. Aluminio más oxígeno produce óxido de aluminio. Reactivo, producto. ¿Ok? En este caso, el desequilibrio de la balanza me indica que la ecuación no está balanceada. En la siguiente imagen, ya la balanza se encuentra equilibrada entre el reactivo y el producto. Entre aluminio más el oxígeno produce óxido de aluminio. Ya hay un equilibrio, lo que me indica que la ecuación está balanceada. Entonces, balancear una ecuación significa que debe de existir una equivalencia entre el número de los reactivos y el número de los productos en una ecuación. En otras palabras, el número de reactivos y el número de productos deben ser iguales. Para que un balanceo sea correcto, la suma de la masa de la sustancia reaccionante
deben ser igual a la suma de las masas de los productos. Principio de la conservación de la materia. La suma de la masa de las sustancias reaccionantes deben ser igual a la suma de la masa de los productos. Observen el siguiente ejemplo. 2 mol de sodio reacciona con 2 mol de agua para producir 2 moles de hidróxido de sodio más 1 mol de hidrógeno molecular. Estoy hablando en términos de moles. Recuerden que el mol es una unidad química que me indica cantidades. 2 mol de sodio reacciona con 2 mol de agua para producir 2 mol de hidróxido de sodio más hidrógeno molecular. ¿Qué me indica esta ecuación química? Que en el reactivo yo tengo 2 átomos de sodio. En el producto también tengo 2 átomos de sodio. Tengo en el reactivo 4 átomos de hidrógeno. En el producto también tengo 4 átomos de hidrógeno. 2 y 2 por 1, 2. Más 2, 4. Y también tengo 2 átomos de oxígeno. Recuerden, principio de la conservación de la materia. La suma de la masa de las sustancias reaccionantes deben ser igual a la suma de la masa de los productos. ¿Cómo saber si una ecuación química está balanceada? Observen el ejemplo de la ecuación química que representa al proceso de fotosíntesis. 6 moles de agua reaccionan con 6 moles de dióxido de carbono para producir 1 mol de glucosa más 6 átomos de oxígeno. ¿Cómo yo sé que está correctamente balanceada? Cuando comienzo a verificar tanto los átomos del reactivo como el número de átomos del producto. En este caso, la ecuación química me indica que en el reactivo yo tengo 6 átomos de carbono, en el producto también tengo 6 átomos de carbono. En el reactivo tengo 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno. En el producto también tengo 12 átomos de hidrógeno. En el reactivo tengo 6 por 2, 12, más 6, 18 átomos de oxígeno. Recuerden que este 6 multiplica todo, 6 por 1, 6, más 12, 18 átomos de oxígeno. En el producto también tengo 6 por 2, 12, más 6, 18 átomos de oxígeno. De esta manera yo puedo observar que la ecuación se encuentra correctamente balanceada. Para poder balancear una ecuación química tenemos que aplicar diferentes métodos. Métodos de ajuste de ecuaciones químicas. Observen la tabla. Tenemos el método de tanteo, algebraico y redox. Tanteo cuando se trata de ecuaciones químicas sencillas. Es un método práctico. Se lo utiliza en ecuaciones cortas, pero también debo indicar que en las ecuaciones largas, porque al final en toda ecuación química terminamos tanteando o aplicando el método de tanteo. El método algebraico es un método prácticamente matemático, no es un método químico. El método redox se lo utiliza en ecuaciones de oxidación, reducción. En otra palabra, también en ecuaciones complejas. Veamos el primer método, el método de inspección simple o también llamado de tanteo. Nuevamente tenemos el ejemplo de la reacción del sodio más el agua para producir hidróxido de sodio más hidrógeno molecular. Este método se utiliza para reacciones sencillas y consiste en probar coeficientes al azar hasta lograr el balanceo total por aproximaciones sucesivas.
Recuerde, un coeficiente es un número que va colocado delante de la molécula o del átomo. En este caso, 2, 2, 2. Se llaman coeficiente químico. Entonces, el método de inspección se lo utiliza en reacciones sencillas y consiste en probar coeficientes al azar hasta lograr el balanceo total por aproximaciones sucesivas. Como actividad 1, y para reforzar el tema de balanceo de ecuaciones químicas por este método de tanteo, deben observar el video sobre balanceo de ecuaciones por el método de tanteo hasta el minuto 8 en el siguiente link. Luego van a balancear los ejercicios 1, 2, 3, 5, 6 y 9 por el método de tanteo. Inténtelo por favor. De todas maneras, próxima semana los vamos a realizar en la clase sincrónica. Pero de todas maneras, intente usted balancearlo. Y recuerde que no es poner coeficiente químico por poner. Hay que poner el coeficiente mínimo. Otro método de igualación de ecuaciones es el redox. O también, en este caso, vamos a aplicar el método de la valencia. Porque dentro de redox hay diferentes métodos. Pero en este caso solo vamos a utilizar que es el método de la valencia o del intercambio de la oxidación-reducción. Para lo cual necesitamos utilizar la escala de oxidación-reducción. Esta escala de oxidación-reducción me indica cuando un elemento se ha oxidado o cuando un elemento se ha reducido. En este caso, observen la flecha, me indica que un elemento se oxida cuando pierde electrones y su número de oxidación aumenta. En cambio, cuando un elemento se reduce, me indica que gana electrones, pero su número de oxidación va disminuyendo. Tenemos los siguientes ejercicios de balanceo de ecuaciones redox por el método de la valencia. Por favor, estos ejercicios no lo intenten hacer ustedes. Los vamos a hacer en nuestra próxima clase sincrónica, por favor, para poder explicar paso a paso el método de oxidación-reducción por el intercambio de la valencia. Gracias, estudiantes. Si tienen alguna duda, por favor, háganme llegar su comentario para poder ayudar. Gracias, que tengan un buen día.